vamos a hablar sobre recontextualizar la poetría antigua, poesía antigua. Entonces, la poesía de los griegos antiguos tiene mucha idea de recepción y curiosidad. Este panel en particular va a subrayar algunos de los diferentes resultados de esa tendencia, todo desde los libros de cómics a novelas y celebraciones y música pop. Creo que esto va a ser muy emocionante y vamos a escuchar, esperamos podamos escuchar nuestros presentadores. Para poder empezar, vamos a presentar y vamos a tener a nuestro primer artículo de Epaminondas Kazolis, griego antiguo en cómics, un estudio de las adaptaciones de las comedias de Aristófanes en los libros de los cómics. Y Epa empezó sus estudios en el Departamento de Historia de la Universidad Thrace en Grecia y durante sus años de estudios preparatorios desarrolló el conocimiento del amor por la historia griega y especialmente el Helenistis y también recibió un certificado de competencia educativa y enseñó literatura griega contemporánea en la preparatoria general de intercultura en los semestres de 2016 a 2017. Después se mudó en 2019 a los Países Bajos para recibir la maestría de estudios modernos, medievales y clásicos en la Universidad de Groningen y a través de la inmigración y fundación del periodo helenístico y los establecimientos antigonades. Participó en la investigación del proyecto con el profesor Ano Barnif y de la doctora Cristina Williamson, recolectando los nombres de Nemeonicae y añadiéndolos a la base de datos en línea. Participó en el proyecto de la colonización antigua por el director Jeremiah Pilgrim, que recolectó los datos de las colonias potomicas y específicamente habló de los medios pop como los juegos y los libros los comic books y también ha sido voluntario en el equipo de gaming de Araquiosas y ha ayudado a trabajar en las nuevas actividades de enseñanza y grabaciones para los módulos incorporados específicamente para los planes de enseñanza para los maestros de secundaria. Claro, posible. Bueno, gracias. Gracias por invitarme a esta conferencia. Déjenme compartir mi pantalla. Como dijeron, voy a hablar al respecto de Aristófanes y lo que se ha visto en los cómics. Un poquito de humor. El humor es algo que yo uso en la teoría de liberación en mis estudios y la forma en la que el humor se utiliza por parte de pedopimosas. Esto es más fácil de considerar en cuanto a lo bastante interesante. Mi pregunta específicamente es si podemos ver las diferencias en el uso de los materiales similares y en los diferentes periodos históricos, y si así, cómo podemos utilizar estos materiales para enseñar la historia en los temas modernos. Como estudio de caso, uso los comentarios de Aristófanes y su libro, su cómic de las partes, principalmente el enfoque durante esta presentación. Ahora, un poquito de Aristóteles en esta parte. Estamos en la segunda parte de la ciudad de BC y esta es la parte en la que se considera
las ciudades griegas. Para 454 estamos hablando del Imperio Indio, ya que se considera la alianza de Pilos de su lugar original a la Acrópolis. Podemos considerar la expansión de la política al mundo velofonices y es el resultado que se ha considerado para Atenas del 404 antes de Cristo. Es este aspecto social de la vida en el periodo y Aristóteles considera durante este tiempo que estaba muy influenciado por estos eventos. Aristófanes estuvo en los 450 y era un representante también de la comedia. Su primera obra la dirigió Calístatos y las obras también las dirigía directamente Aristófanes. Tenía por lo menos 40 actores y representaban victorias en contextos dramáticos. Sus obras se caracterizan por un aire político y hablaba de demagogos, políticos. También tenía un amor por eh, la riqueza. Se, pro- se- Además de esto, eh, iba contra el reino de Atenas. Presentó un tratado con los espartanos. Esto le permitía establecer donde las personas pueden ir a visitar. Eh, la principal causa, como Aristófanes lo representa, es que los ateneos robaron además muchos en algún punto de la obra hablan sobre la tesorería pública de Atenas y hablando sobre la seguridad, los peligros de la ciudad. Creo que no se está compartiendo la pantalla. Este tema es la humanización del enemigo, los enemigos de Atenas y vemos que se muestra también parte de la guerra y tenemos un héroe que va contra las reglas sociales, porque los ateneos hablan siempre de su gloria, de su seguridad, pero secretamente, por lo menos de acuerdo a Aristófanes, cada ateneo desea la paz. Y los acarnienses es una comedia que está representada en 425 a.C. Los caballeros se produjo en el 424 a.C. mucha sátira política, que es la característica y bueno, habla sobre el líder político de Atenas en ese periodo. Se presenta como un esclavo considerado por los ateneos como
bastante, digamos que eran bastante vulgares, así se representa a estas personas. En la obra dice que incluso el protagonista de, de la historia podría ser un gran líder. Em, Hay una pelea principal y se presenta en el festival también. Vamos a los libros de cómics. Ya estamos en los ochentas. El mundo ha sido destruido ha sido destruido y durante este periodo en Grecia en estos momentos se decide adoptar la comedia de Aristófanes en libros de cómics. Logran ver lo que estaba faltando. Tenemos el texto y de acuerdo a la y se sigue mucho la imaginación de los autores, de los artistas. Utilizan una técnica realista, hacen revisiones modernas del griego. La, la audiencia no nada más son adultas, se utiliza el lenguaje vulgar de la serie de cómics y, y se tiene una función educativa también. Al principio se tiene un abstracto de elaborar una situación histórica también. Los arcanienses, están teniendo una guerra. En la primera edición del libro de cómics podemos ver que los arcanienses eran líderes de guerra y se refieren a los líderes mundiales en ese momento como Margaret Thatcher y otros. Y estos líderes se representan como estas figuras griegas. También se hace sátira al debate local político, problemas muy mundanos, mientras el mundo literalmente está en conflicto. En este momento, los enemigos de la obra original están reemplazados por estas figuras antiguas. Los caballeros satiriza el proceso de elecciones. Ahí la política estaba dominada por dos partidos políticos principales, em, el Partido Socialista y el más progresivo democrático, que era básicamente el ala neoliberal. Durante ese tiempo teníamos esclavitud, bueno, tenemos la representación de los más importantes políticos y podemos ver en la obra cómo hay debates y de cómo los grafitis estaban en todo el mundo, mientras hay figuras de debate sobre ambos tipos de poderes políticos y que al final nadie toma en serio. Y mientras tanto los partidos políticos pelean entre ellos en el fondo. El libro de cómic tiene un carácter educativo, representa los problemas sociales también. También esos cómics como se utilizan
en diferentes aspectos. Esto demuestra los aspectos de los humanos en diferentes entornos. Podemos ver varios beneficios utilizando libros de cómics, ya sea presentando un material de interés, hablan sobre los eventos del pasado distante que se vuelven más cercano a nuestros tiempos y el material original se evita. Y a propósito de estos cómics, proponen más conexión con los estudiantes, porque ellos también a veces lo ven de manera interactiva con los estudiantes y entonces ponen estos espacios en blanco y así se vuelve una actividad creativa del estudiante. Obviamente hay diferentes problemas también con el uso de cómics que tenemos que tomar en cuenta. El humor es muy específico y en algunos casos no funciona del todo. La simplificación de los cómics puede ser un problema porque muchos de estos problemas que se tratan en los cómics son mayores y tenemos que tener mucho cuidado con cómo los transmitimos. También tenemos que tener mucho cuidado aunque la historia se repita, aunque probablemente vemos similitudes entre los eventos pasados y actuales. Eso es todo lo que tengo en mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, fue súper interesante. Chad, por favor, siéntanse libres de mandar sus preguntas y comentarios. Tenemos un comentario aquí que dice que Cleon solamente utiliza una máscara cuando es un superhéroe. Entonces, quiero preguntarte, ¿crees que Cleon sea un superhéroe? El original definitivamente no era un superhéroe. Aristófanes pensó en poner una máscara porque acuerdo con los académicos sí era perseguido por Cleón en una obra anterior y que representaba muy mal a los ateneos. Entonces, regresando a esta cuestión, Cleón era una figura muy poderosa en ese sentido. E ir contra los políticos poderosos no siempre es la mejor idea. Se le conocía por tener muchos informantes también, controlando, bueno, y pues era siempre referencias también a este amor por la lucha por el litigio. Quiero preguntarte sobre los medios y en los libros de cómics y cómo estos encajan en una imagen más amplia. Imaginamos el aspecto educativo y aspecto intencional utilizando un cómic que tiene una audiencia específica, objetivo. No sé en los 80, pero en la audiencia de los 80 eran los niños, que tal vez ya no es el caso, pero quiero preguntarte, para el contexto de este libro de cómic, ¿quién era la audiencia esperada? La audiencia esperada eran adolescentes y siguen siendo adolescentes. El autor era matemático y le interesaba que los alumnos conocieran el mundo de Aristófanes. Obviamente que todo mundo puede bueno, se sabe que ahorita los adolescentes no están tan familiarizados con em, griego antiguo o con las historias griegas antiguas, pero ahora también hay versiones en inglés, en turco, y si no me equivoco, también están preparando una traducción al chino. Fascinante.
Hay muchos cómics nuevos. Tenemos de los cómics que están comparando cómo este material educativo está comparando lo que está pasando ahora. Me quería enfocar sobre todo en los griegos que crearon sus cómics porque no tenemos un mercado tan grande en otros lugares, de acuerdo a la tradición griega. No, no es igual como en Francia, Bélgica y esto replicarlo en Estados Unidos. Sí, los cómics en Francia sí son algo muy importante, ¿no? Como Asterix y Obelix, pero sí. También tenemos manga japonés que se enfoca en, por ejemplo, en la historia de Alejandro Magno. No había escuchado eso, entonces cada vez salen más. Conozco mi favorito, o sea, me parece uno de mis favoritos más brilloso. Es un anime que me encanta. Sí, el anime está sonando fuerte. Sobre todo, bueno, cuando lo creado por los japoneses también es algo espléndido. Tenemos una pregunta del chat. ¿Cómo explicamos la necesidad de integrar el humor al explorar estos temas? En cuanto a que hay un gran empuje por utilizar el humor como vehículo, pero de repente hay ciertas consecuencias, vidas de políticos, otras cosas de las que habla Aristófanes como religión. Hay mucha respuesta o reacción a tratar esto con humor. Siempre existe el riesgo de repercusiones. Sí, es una gran preocupación, digamos, para los que apoyan esto, pero el punto es que estos temas sean algo que todos podamos, que lo puedan abordar de todas las generaciones nuevas y acercarlo a las nuevas generaciones. No tiene, o sea, el decir a los niños qué hacer funciona, ¿no? Obvio, obvio no. Entonces, hace que todo sea un poco más divertido, más interesante, el uso del humor, más entretenido, como utilizar videojuegos, hace que los alumnos presten más atención de lo que normalmente lo harían, en vez de que alguien les esté dando toda una conferencia del tema. Es para evitar también ridiculizar, también hay que evitar ridiculizar los temas, más bien el material original de Aristófanes es muy complicado en su lenguaje y pues no se puede utilizar ahorita en un entorno de una preparatoria, pero por ejemplo, ridiculiza a los homosexuales, cosa, habla sobre hombres, mujeres de diferentes niveles económicos, sociales. O sea, sí hay mucha adaptación que hacer al contexto moderno. Exacto. Tenemos que recrear esas obras para las necesidades modernas y de los tiempos.
Tengo una pregunta sobre escoger a Aristófanes como vehículo, porque Aristófanes era bastante conservador en su propio contexto. Entonces mencionan en la plática en donde hay neoliberales, por ejemplo, americanos modernos, que suena como los de la izquierda y la derecha nuestra, pero ellos son neoliberales, los neoliberales son como el Partido Conservador ayer y tenemos los comunistas de a la izquierda que son como los socialistas de hoy. Sí, esa es la palabra que usaríamos. Entonces, supongo que me interesa el hecho de que debido a que mi contexto es Estados Unidos, no tenemos ningún tipo de partido de izquierda. El tener un autor muy conservador de la Grecia antigua para hablar de las elecciones modernas, donde las elecciones son sobre todo de a la izquierda relativamente, pues como dije, adaptamos el material original en necesidades de la población. Y Aristófanes sí es conservador solo porque percibe que políticos como Cleón es muy estratégico y caracterizado como antiintelectual. Alguien que simplemente trata de tener un círculo de amigos muy cercano. Básicamente, tiene un tratado de paz entre Atenas y Esparta y él dice que no quiere porque quiere continuar la guerra, porque continuando la guerra, Atenas estaría segura. Entonces Aristófanes quiere paz y quiere regresar a un tiempo en donde todos estaban interesados en la política y los hombres más educados eran los que ayudaban a la gente y tienen una democracia representativa, lo cual hace una diferencia en la práctica. Esas personas, em, bueno, pues digamos que eran de los ídolos más grandes más importantes para Aristófanes. El punto era proteger también la ciudad. Entonces, se le puede considerar conservador, pero se trata mucho de entender qué es lo que quería, qué es lo que significaba ser conservador en esos tiempos y qué significaba ser conservador en estos días. Genial, pues muchas gracias. Fue una plática muy interesante y no nada más se trata de cómics. Me daba mucha curiosidad saber qué nos ibas a presentar. Gracias por tu excelente plática y las personas del chat te han estado aplaudiendo para que lo sepas.